Les decía que estamos en Efesios capítulo 4, verso 29. Si en un momento de esos me notan que me estremezco, quiere decir que a través de esa puerta va a entrar un hombre muy peligroso. Así que estén atentos cuando les diga eso. Efesios capítulo 4, verso 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y continúa el 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la declaración de una buena comunicación. Si solo les dejara estos versos, ya creo que sería suficiente para poder entender que la clave de la vida es la comunicación. Dios es un Dios de comunicación. Dios siempre se expresa, y el origen de lo que somos y de dónde venimos está basada en relación y en comunicación. El problema fue que se cortó esto, como ustedes saben, el día que el hombre decidió no creerle a Dios. Y el primer efecto es que se cortó la comunicación. El hombre y la mujer caídos en pecado por haber desobedecido, pero por no haber creído a Dios en lo que Él manifestaba, cortaron la comunicación con Dios. Y a partir de ahí vino la grande catástrofe que vivimos hasta el día de hoy. Aunque en la cruz hemos sido retomados en la restauración de la comunicación con Dios, hemos decidido vivir el paradigma del mundo que nos enseña que, paradójicamente, cuanto más equipos de comunicación hay en el mundo, iPod, iPhone, Android, lo que quieran, menos comunicación tenemos unos con los otros. Es impresionante. Hoy día puedes comunicarte, hablar, recibir, dar, lo que sea, saber dónde estás, todo lo que quieras. Pero ha bajado a tal nivel la comunicación que somos simplemente sordomudos, que nos comunicamos a través de señales, lo que bien hablaba la pastora Vicky, a través de la generación del pulgar. Si no fuera por los pulgares, estaríamos incomunicados totalmente unos con los otros. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ese momento? La palabra nos es muy clara sobre lo que pasó. Pero esto es clave porque cuando hay comunicación cortada, hay oscuridad en el camino, hay susceptibilidad y hay peligro de morir. En las guerras, lo primero que se destruye es al enemigo su sistema de comunicación. Solamente vean los reportes de la guerra de Irak, las que ha habido, Afganistán, donde quiera que sea. El primer objetivo al inicio de una guerra es destruir los centros de comunicación del enemigo. Y lo que hizo el enemigo fue destruirnos la comunicación con la pareja. No se olviden que el propósito de Satanás es parar la herencia, el legado y las generaciones que están en nosotros. Por lo tanto, al destruir la comunicación, al que los hijos no puedan acceder a los padres, el hombre con la mujer, los padres con los hijos, eso es lo que ha provocado que la sociedad sea como hoy. Nos asombramos nosotros, y teniendo la respuesta y teniendo la posibilidad de cambiar lo que tenemos que cambiar, vivimos nosotros a un pequeño nivel superior de lo que vive el mundo. Vivimos con los mismos problemas, angustias, con las mismas actitudes y tolerando que el mundo le siga predicando a nuestra familia, y nosotros caminando bajo los principios del mundo, y queremos obtener resultados distintos solo, como escuché apropiadamente esta mañana, por llamarnos cristianos. Por eso este día tenemos que decidir vivir de otra manera. Y el decidir cambiar es un soberano problema, porque aunque la información viene aquí a nuestra mente, el decidir cambiar nos provoca
que nos paremos en un lugar inseguro porque tenemos que transportarnos a un lugar que no conocemos, que sabemos de oída, pero que nunca hemos decidido ingresar. Por eso podemos tener muchas convenciones, muchos congresos, estar llenos de información en la mente, pero eso no va a producir un cambio. La información almacenada no produce cambio, la información activada es la que produce cambio. Ahora, ¿qué pasó? El día en que se cortó la comunicación con Dios, pasaron eventos que les quiero decir de una manera concreta y rápida para luego entrar a un desarrollo un poquito más profundo, aunque esto me parece profundo. Primera cosa, cuando se cortó la comunicación con Dios, el hombre en su naturaleza caída tuvo como primera reacción cortar comunicación con Dios. Y luego se estableció un gran problema que hasta el día de hoy destruye tu vida, la mía y de la sociedad entera, pero más particularmente en la iglesia. La deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nunca han tenido un problema de poder ni de autoridad. Nunca. Ellos no se mueven como nosotros. Ellos, cuando nosotros fuimos creados y ellos nos concibieron para relacionarse y comunicarse con nosotros. No somos un juguete que ellos han manejado y han proyectado para ver cómo nos comportamos. Su corazón siempre fue de relación. Pero cuando nosotros hemos salido de ese problema, hemos salido más bien de ese deseo, hemos entrado en un gran drama. Ellos viven en un círculo de relación y nosotros con la naturaleza caída vivimos en una cadena de mando. El amor tiene como característica comunicación y la comunicación nunca te sube ni te baja, sino que te provoca unidad. Ya la palabra dice que nos veamos unos a los otros como a superiores a nosotros mismos. Pero cuando tenemos la naturaleza caída, vemos a los demás como alguien a quien someter. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma autoridad, poder y distinta función, pero son iguales entre sí. Cada uno participa y participó. El Padre lo hizo, Jesucristo lo hizo. Hoy vivimos el tiempo del Espíritu Santo con el mismo nivel. Por eso el amor al estilo de Dios es distinto. Él tiene un concepto de unidad, Él tiene un concepto de ser entre iguales una relación. No es una autoridad que oprime. Él entiende que el hombre y la mujer son dos, pero en realidad son uno. Eso suena bonito para ciertos momentos, pero en la realidad, por la naturaleza caída, hemos salido del círculo de la relación y hemos entrado a la cadena de mando. Se ha vuelto una lucha de quién dirige el hogar, de quién instruye a los hijos mejor y quién tiene el control de los deseos egoístas por causa de nuestra naturaleza caída. Quiero darles algunos conceptos en base a este evento del hombre separado de Dios. El círculo de relación es el perfecto. La cadena de mando es el círculo imperfecto en el cual se mueve la humanidad. La salvación fue un trabajo de la deidad completa. Unos piensan que el Padre dijo, bueno, tú te sacrificas a Jesús. Jesús vino, murió y el Espíritu Santo era una palomita que sobrevolaba donde estaba el Gólgota. No es así. Gracias al trabajo de los tres podemos tener hoy redención y regeneración. Pero vamos un poco más adelante. Cuando tú entiendes el círculo de la relación, entonces no necesitas poder sobre el otro. Lo que impide el poder es tu desconexión de la pareja. Tú sabes bien que en la medida que te quejas de alguien, te desconectas de ese alguien. Cada que me quejo de mi pareja y de mis hijos, no es que provoco algo para que ellos entiendan para bien. Me separo. La queja produce separación. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Ellos decidieron quejarse de todo, anhelaban volver al mundo, a Egipto, a la esclavitud, y se quejaron de todo. Se quejaron de tal manera que Dios tuvo que darles todo hasta que sobreabunde, hasta que sus narices tengan el nivel de carne. Les mandó maná, les mandó de todo, pero siempre se quejaban. Y por causa de que se quejaban,
murieron y fue generación que no entró a la bendición. Por lo tanto, cuando la comunicación se me rompe, está basado primero en un principio de naturaleza caída. Quiere decir que nunca he sido redimido. Quiere decir que todavía mi ser está siendo manejada por los principios del mundo. ¿Qué más observo cuando la comunicación se rompe? Primero, es que cuando tú empiezas a ejercitar poder sobre alguien, utilizas la comunicación para tirarle manipulación, para bajar la autoestima y echar culpabilidad. Porque en realidad lo que quieres es manipular a esa persona para que esa persona haga lo que tú quieres que se haga en tu egoísmo. Cuando yo, por falta de comunicación, empiezo a transmitir el mensaje equivocado, no estoy provocando unidad, no provoco círculo de relación, provoco división y provoco manipulación. Es tan grave esto que el hombre, cuando decidió independizarse de Dios, entró a esta cadena de mando. Y esa es la manera en que vemos a Dios. Él está arriba, no lo entendemos, me desconecto de Él, pero yo estoy aquí y tengo la posibilidad de ver a alguien con mis ojos en el ámbito natural, al cual, aunque digo que amo, por causa de esa desconexión de Dios, lo que hago es manipular y llevarla a esa persona, marido, mujer, hijo, hija, padre, a que haga lo que a mí me parece correcto. Siguen los pensamientos sobre esto. La Biblia nos está diciendo que cuando tú te desconectas de Dios o te independizas de Dios, entonces estás buscando quién va a estar a cargo o sobre quién vas a estar a cargo en la familia. Me desconecto de la autoridad de Dios, corto la comunicación con Él, por lo tanto empiezo a tomar dominio de la gente que está a mi lado. Vivo en un plano absolutamente natural cuando nuestra conexión con Dios, que es el propósito de Él, la comunicación con Dios, que es el propósito de Él, me dará la garantía de quién soy, dónde estoy y qué puedo comunicar a las personas con las cuales tengo un círculo de relación. No hemos entendido la función, no hemos entendido lo que significa que las mujeres deben someterse a los maridos. No hemos entendido, lo hemos tomado de manera natural y hemos destruido la comunicación. Quiero hablarles algo más. Nosotros peleamos por jerarquías, porque hemos sacado a Dios del control de nuestra vida. Es la pelea y es la falta de comunicación. Usamos la comunicación para agredir, ustedes lo han vivido. Época de elecciones, van a escuchar todo lo más feo que se puede escuchar. Porque quiero tener un poder, quiero tener una autoridad, por lo tanto mi boca va a sacar juicio, murmuración, acusación para bajar la autoestima, la honorabilidad, la dignidad de alguien. Eso es naturaleza caída. Cuando hago eso en mi casa y he dado yo palabras torpes, bruscas y ásperas a mi pareja, entonces estoy diciendo yo voy a estar en control. Estoy descalificando a la pareja, al hijo, a la hija con palabras que condenan, con palabras que culpan, con palabras que destruyen. Este es un gran problema. Ese problema, ya les digo, está basado cuando yo elegí estar fuera del control de Dios. Me volví independiente y entonces empecé a manipular uno a otro porque salí del círculo de la relación para entrar en la cadena del poder, de la autoridad. Y a todos en la naturaleza caída nos gusta ser los de la última palabra. Nos gusta hacer que hagan todos lo que yo quiero. Me preguntaban al venir los hermanos amorosos que nos atienden con tanta generosidad, ¿cómo está la iglesia en Bolivia? Yo les dije, está muy bien porque todavía Jesús es dueño de su iglesia. Él es el que la maneja y la pone muy bien. Él la cuida y nosotros nos dedicamos a viajar. Porque si yo manejara la iglesia, ya lo hubiera destruido. La clave de tu célula, de tu reunión, de tu red, de tu iglesia, de tu hogar, es que Él sea el que comunique lo que hay que hacer. Pero no lo hace opresivamente, lo hace yendo a la cruz, morir por nosotros, pagar el precio que no pudimos pagar. Marcó un círculo de relación a través de la cruz, por lo tanto yo me acerco a Él porque Él nunca abusará de mí. Cuando eso está claro, eso se manifiesta en la comunicación. A nosotros y algunos
llamados profetas les gusta leer las partes de condenación, las partes donde viene la maldición, pero nunca entienden el proceso de la gracia, donde la palabra de Dios siempre es de edificación, de mirar lo que otros no ven y de enseñarte tu destino poderoso que Él pensó antes de la fundación del mundo. Cuando eso empezó a suceder en mi casa, cambiaron las situaciones. Muchos conocen, otros no, pero era yo un machista, opresor, brusco, torpe, abusivo, queriendo convertir a mi esposa en una Silvia Salcedo en lugar de que sea la Silvia Camacho capaz de enseñarme lo bueno que tiene ella. Y nos dedicamos a una pelea constante y permanente para demostrar quién tenía la superioridad entre la casa, entre la familia y los hijos. Fueron insultos, fueron momentos duros, fueron todo horrible, y ahí empieza que el esposo no quiere llegar a la casa porque sabe que no lo van a escuchar, simplemente le van a pedir cuánta plata trajo o qué es lo que va, las deudas que hay que pagar. Y la esposa quiere comunicar sus batallas y sus necesidades, sus dudas, y recibir del hombre una palabra de protección. Cuando eso llegó a niveles muy graves, saben ustedes que este tema de cadena de mando no solo era en la palabra, sino era en lo físico. Yo aprovechaba que mi esposa es petite sophisticated y era más pequeña, entonces le hablaba y le gritaba y le decía así, y ella me tenía que contestar de esa manera. Yo ya estaba demostrando en lo físico, a lo largo y a lo ancho, que era más grande que ella y que podía estar en una cadena de mando y que podía presionarla para manipular. Nuestra conversación y comunicación era por una pelea de posición, no era por un círculo de relación. Alguien diga conmigo, círculo de relación. Esa es la clave de Dios. Hasta que el día que llegué a mi casa y no la encontré y empecé a buscarla torpemente, ella estaba en el dormitorio, escuché su voz, entré y mi sorpresa fue que estaba subida en la cama y entonces ella estaba más alta que yo y me empezó a gritar desde ahí. Seguíamos en esa pelea de la cadena de mando. Ahora, son temas que les estoy soltando que les van a ayudar, yo sé, porque te va a cambiar absolutamente la vida. Cuando tú empezaste, te decía, a independizarte de Dios, en realidad empezaste a tener en tu mente caída, aunque no lo declares oficialmente, aunque no sea consciente, tu plan de manipulación a través de la comunicación. Tus palabras sabemos que tienen poder. ¿Qué sucede ahora ahí? La autoridad fuera de Dios, eso no es una manera de someter a otro bajo tu dominio. Cuando tú te desconectas de Dios, entonces has decidido abusar y someter a quien está a tu lado. La mayoría de los esposos y hombres son los que han provocado eso. La mujer busca a Dios, necesita protección, necesita seguridad, necesita amparo, pero el hombre que se cree que lo sabe todo y que aún usa la capa de Superman que cada día está más descolorida, ese hombre se desconectó de la autoridad de quien dependemos entrar en relación y empieza a ejercitar un poderío para someter a su esposa y a sus hijos. Esa casa, según él, tiene que hacer lo que él piensa porque él es el hombre. Pero un hombre desconectado de Dios es nada.